Estimados estudiantes, ¿cómo están? Tengan el saludo del profesor Elmer Flores. Y aquí, jóvenes, dando inicio, en nuestro caso, a nuestro tema número 9 ya, ¿no? Recordemos que con ustedes estamos adelantados una semana. Y jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Y cómo está, señorita Emily? Y a todos en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Bien, como usted ya sabe, en esta primera parte vamos a desarrollar el curso de geografía. ¿Qué veremos en geografía? Tiene mucha relación con lo visto la semana pasada. Le hago recordar, la semana pasada trabajamos, o las semanas pasadas hemos trabajado, por ejemplo, lo relativo al cambio climático, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, de la influencia que está teniendo el hombre sobre la naturaleza, ¿no? Y hoy día veremos dos conceptos, dos partes importantes. Primero veremos los biomas más importantes en el planeta. Es más, vamos a tratar de diferenciar qué es bioma y qué es ecosistema, porque mucha gente confunde ambos conceptos. Y en la segunda parte de geografía veremos la naturaleza, el origen del desarrollo sostenible. Muy bien, ahí tenemos los saludos también de María, Jansly, Piero, ¿cómo están? Vamos a presentar nuestro material de geografía entonces. Repito, comenzaremos hablando de los biomas. ¿Qué es un bioma? Es un conjunto de ecosistemas que presentan similares condiciones, especialmente climáticas. Como presentan condiciones climáticas parecidas, parecido también será ¿qué cosa? Sus condiciones de vida, de flora y fauna. Porque recuerden que el clima de un lugar determina la flora y la fauna, la diversidad de plantas y de animales. Los biomas, a grosso modo, jóvenes, se dividen en dos grandes grupos: biomas terrestres y biomas acuáticos. ¿Cuáles veremos en clase y cuáles le van a preguntar en el segundo examen, jóvenes? ¿Los biomas terrestres o los acuáticos? Los terrestres. Los terrestres. Pero regresa a la definición de bioma. Ahí está. Ahí lo puede ver. Sobre la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que le decía, lo que determina entre ellos semejanzas ecológicas, con presencia de comunidades de animales y plantas comunes. Estas comunidades se llaman biomas, ¿ya? Grandes espacios con condiciones climáticas similares. Muy bien. A la izquierda puede ver usted la clasificación de los biomas. Los biomas pueden ser terrestres o de ambientes acuáticos. Los biomas terrestres han sido catalogados, tipificados según dos aspectos principales. Según la vegetación dominante. ¿A qué se refiere? Vegetación dominante. O sea, si abundan bosques, si abundan árboles o pastos. Si abundan árboles, hablamos de bosques. Si abundan pastos, estamos hablando de biomas herbáceos. Y el otro criterio es la latitud, su ubicación con respecto a la línea ecuatorial. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes, dígame, el bioma que está de color amarillo, ¿cómo se denomina? ¿Cuál es el bioma que está de amarillo? Y nótese, cubre el norte de África, poco más de la mitad de Australia, y también lo vemos en gran dimensión en Asia. Correcto, es el desierto. El que está al norte de África, ¿cómo se llama? El que vemos en el norte de África. Oh, muy bien, ese es el Sahara, el desierto del Sahara. También vemos desiertos en Asia. El que está cerca del Sahara es el desierto arábigo. Y también en Asia Central. También en Asia Central. Entre China y Mongolia. Claro, ese es el arábigo. Y el que usted ve al norte de China y al sur de Mongolia es el famoso desierto de Gobi. No sé si lo había escuchado. Lo escribo, ¿ya? El desierto de Gobi.
diferencia del Arábigo, del Sahara o del Arizona en Norteamérica, es un desierto de temperaturas, ¿qué? ¿Frías o cálidas? Porque lo usual es que los desiertos sean de altas temperaturas. Es un desierto, existen. Es un ejemplo de desierto frío, el de Gobi, al norte de China. Sigamos extrayéndole información al mapa. Y dígame, ¿el color morado que se ve en el mapa corresponde a qué bioma? Tenga cuidado con lo que va a escribir, no es la tundra. La tundra es la que está al norte. Muy bien, colindante con la tundra, por eso es que a veces tiene nieve. La taiga. Jóvenes, en la taiga, ¿cuál es el árbol característico, el árbol más común, el más representativo? Sí, es el mismo que usted tiene en su casa, pero usted la tiene eh, de material sintético y dice hecho en China. Nos referimos al arbolito de Navidad, el pino. El pino es el árbol más común en las taigas. Y dígame, ¿qué forma tiene la copa de árboles como el pino? ¿Qué cuerpo, figura geométrica? Es la que vemos en un pino, jóvenes. Triángulo, ya está. Como forma. ¿Qué cuerpo? A ver, un cuerpo geométrico. Muy bien, Nicolás, Nicole. Cono. No se olvide. A la taiga, por esa razón también le llaman bosque de, complete. Si los árboles tienen forma de cono, taiga o bosque de coníferas. Porque la copa tiene forma piramidal. Y hay un tercer sinónimo, jóvenes, un tercer nombre. ¿Cuál es? Taiga, bosque de coníferas o bosque. ¿Dónde más vemos el color morado? ¿En qué hemisferio? ¿Norte o sur, jóvenes? ¿Norte o sur? Norte. Sinónimo de norte, boreal. También se le llama bosque boreal. ¿Recuerda usted alguna última película de las comerciales, claro está, cuyo paisaje haya sido la taiga? ¿O buena parte de la película se haya desarrollado en paisaje de taiga? Ya yo le menciono uno que más recuerdan las señoritas, seguramente. Crepúsculo. En la saga Crepúsculo, ¿usted advirtió en las escenas de la película la taiga? Por supuesto, por supuesto. Taiga, como ven en el mapa, cubre Canadá, Europa, Rusia asiática. Ah, y la última pregunta sobre el mapa. El verde oscuro, que es atravesado por la línea ecuatorial, ¿corresponde a qué bioma? Gracias, Piero. Al bioma de mayor biodiversidad, al bosque tropical. En una sola palabra, ¿cómo le podemos llamar? Bosque tropical o, en una sola palabra, jóvenes, bosque tropical o selva. Bosque tropical o selva. ¿Y por qué cree usted que los bosques tropicales se encuentran próximos al Ecuador? ¿Tendrá algo que ver en el desarrollo de bosques tropicales su baja latitud? Por supuesto. Y usted dirá, profe, ¿cuál? Que como estos biomas se ubican en zona ecuatorial, en zona de baja latitud, pregunto, ¿cómo reciben los rayos solares la mayor parte del año? ¿En forma perpendicular o en forma tangente?
en forma perpendicular, en forma directa. Y eso se evidencia con una mayor o menor temperatura, jóvenes. ¿Cómo se manifiesta eso? Mayor temperatura. Siga mi razonamiento. Si la temperatura es elevada, elevada también será la evaporación. ¿Estamos bien? Elevada será también la evaporación. Y si elevada es la evaporación, tenemos un aire con bastante vapor de agua. Este vapor de agua saturado, ¿cómo se manifiesta? En grandes, ¿qué? En grandes precipitaciones, en lluvias torrenciales. Pregunto yo, ¿las lluvias torrenciales que caen en estas zonas serán responsables de la alta biodiversidad? ¿Sí o no? ¿O no tiene nada que ver lluvias torrenciales con la exuberancia de la zona? Por supuesto que tiene que ver. Ahora ya sabe usted por qué las selvas son las zonas de mayor biodiversidad, tanto de plantas como de animales. Bien, más información sobre los biomas. La distribución de los biomas depende fundamentalmente del clima, como ya dijimos, la energía solar, la temperatura y las precipitaciones, que son decisivas en la abundancia o no de las especies de flora y fauna. Otros factores que influyen en la distribución de los biomas son el relieve y la altitud. Aquí tenemos una clasificación de los biomas según el clima. Biomas de climas cálidos, la selva o bosque tropical y las sabanas. Las sabanas también se ubican en zona tropical. Ahora usted dirá, profesor, ¿y por qué si la sabana se ubica en zona tropical, no abundan los árboles? Y en cambio, predominan las hierbas, donde están los leoncitos. Ya, yo le diré, ¿en la sabana llueve torrencialmente? ¿Sí o no? ¿En la sabana se dan lluvias torrenciales? Ya, eso esperaba que contestase. Menos mal que no fue una pregunta de examen, sino puntos negativos, jóvenes. La respuesta es sí. En las sabanas llueve. ¿Ya se olvidó su documental de Animal Planet que veía desde primaria? Ajá, muy bien, Luis Ángel. Llueve. Claro, ahora dirá, profe, entonces si llueve, debe ser bosque, pues. Ya, pero como dice Luis Ángel, Italia, llueve estacionalmente. En cambio, en la selva llueve prácticamente todo el año. He ahí la gran diferencia. Como en la selva llueve todo el año, el territorio es cubierto por el bosque. En cambio, en la sabana llueve una parte del año. Pregunto, ¿qué pasa en la otra parte? Lo inverso. Periodos con ausencia de lluvia. ¿Cómo se le llama eso? Ya lo hemos visto. Gracias, María y Alejandro Cristel. También. Elía, Yansli. Muy bien, Piero. Se produce la sequía. Y usted, la profe, nos está engañando. Para nada. En la sabana, el clima es precisamente tiene esa característica, un periodo de lluvias y un periodo de sequía. ¿Recuerda usted, y me voy a apoyar de la cultura popular, jóvenes, ¿sí? ¿Cómo muere el papá de Simba? No quiero que derrame algunas lágrimas, como lo hizo la primera vez, ¿sí? Tiene que admitirlo, señor. Sí, usted, el día que vio por primera vez el Rey León, no, un líquido salado recorrió sus mejillas. Muere el papá de Simba producto de la caída. Y usted que recuerda la película era profesor, no muere por la caída, se salva más bien. Ya.
qué es lo que termina rematando al león? Ajá, ahí está. Por una estampida de ñus, o ñúes, ¿no? Debe ser ñúes, me imagino, el plural. Una estampida de ñúes. Pregunto, ¿esa estampida que se ve en la película es una ficción creada por los guionistas de la película o realmente se dan en la vida real? Es real, sí hay estampidas, no solamente de ñúes, de búfalos, de gacelas, de cebras. La pregunta es, ¿por qué estos animales, por manadas, recorren grandes espacios? ¿A qué se debe, jóvenes, esos desplazamientos? Al clima de la sabana. ¿Cuál? Un periodo lluvioso y un periodo seco. Cuando llega la sequía, los animales tienen que dejar el lugar donde están para buscar nuevas fuentes de agua. Claro está que hay animales que no lo pueden hacer. Dirá, profe, claro, pues no sea abusivo, los peces no pueden hacer esas estampidas. No me refiero a los peces, me refiero a animales que también tienen cuatro patitas, pero por la disposición que tienen esas cuatro patitas, difícilmente podrían dar a hacer estampillas, es más, no lo pueden hacer. Le menciono uno, los hipopótamos. Y otro animal, el cocodrilo. A cocodrilos e hipopótamos no les queda otra que adaptarse a la sequía, aguantar, ser resilientes. Profesor, pero yo he visto los documentales que usted menciona en Nat Geo, Discovery y Animal Planet. Sí, tiene razón. Cuando es época de lluvia, la gran laguna rebosa de animales. Todos están felices, todos tienen su porción de agua, su parcela. Pero cuando llega la sequía, ¿qué comienza a ocurrir con la laguna? Comienza a evaporarse, comienza a reducirse y los animales comienzan, por ejemplo, a estresarse por por la menor cantidad de agua. Es joven, es el momento en el cual los hipopótamos se vuelven más agresivos. ¿Ha visto usted videos donde hipopótamos atacan a los pescadores? ¿Se imagina usted ser atacado por un hipopótamo? ¿Ha visto esas mandíbulas? Correcto, Nicolás. Muy bien, mi tocayo. Los hipopótamos son los animales salvajes en África que causan la mayor mortandad en personas. Muchos podrían pensar que son las cobras, los leopardos, los leones, los guepardos o chitas, o algún otro animal, o hasta los elefantes, quién sabe. No, son los hipopótamos. Y un animal que le ha sacado bastante provecho a la sequía es el cocodrilo. ¿Por qué? Porque se mimetiza en el barro, porque ya ni agua hay. Lo que vemos en el charco es fango. Y en ese fango marrón se mimetizan muy bien los cocodrilos. Y estos, y esto también lo he observado en algún documental, se esconden bajo el fango y están a la expectativa de que alguna cebrita, sí, una cebrita, una gacelita que fue dejada por la manada porque está enferma o coja, se acerca tímidamente a la fuente de agua y no sabe lo que le espera. Jóvenes, ¿cómo termina la cebrita o la gacelita? Sí, ¿no? Es el momento triste del documental. Uno le hace, es más, usted de chiquito de repente le hacía barra a la gacela, le gritaba, ¿no? Escápate, pero no, no lo escuchaba. Tiene que admitir, usted hacía eso, ¿no? Pero no debe sentir pena. Bueno, decirle a un niño esto es complicado, pero usted que es adolescente o ya joven, pregunto yo, ¿realmente siente pena por la gacelita? No, porque sabe que es el ciclo de la vida. Eso permite, por ejemplo, que el cocodrilo no se extinga. Es la cadena, jóvenes. Claro, ya uno es más grande y también pues su corazón se pone más, se enfría más también, pues ya no es como un niño, ¿no? Que se pone a llorar cuando ve que el cocodrilo se come a la cebra. Bien,
De climas secos, el desierto. Climas templados, el bosque templado y la pradera. A las praderas de Asia se les llama estepas. Y de climas fríos, la taiga y la tundra. ¿Cuál es más fría, jóvenes? ¿La taiga o la tundra? ¿Cuál es más fría? La tundra. Muy bien, la tundra. Comencemos con nuestro primer bioma, el de mayor biodiversidad, como le mencioné. Mira algunos animales. En la foto, el gorila. A la derecha, el chimpancé. Debajo del gorila, ¿quién es? ¿Tu compañero mirando la clase? Parece, ¿no? No, no, no. El perezoso, el animal más lento del planeta. Se demora días en bajar del árbol, imagínense. ¿Cómo hará para buscar pareja, no? Es un misterio, jóvenes. Un misterio. Todo lo contrario a Flash, ¿no? Ya, al costado del perezoso, ¿qué vemos? No, no es un congresista, no es un congresista. Profesor, está durmiendo. ¿Cómo es posible? Está durmiendo. Otros dirán, no, profe, está acechando. Está esperando que alguna sachabaca o añuje pase por debajo. Otro, profe, no, 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 cuidado, no es un leopardo. No es un leopardo, es un otorongo o jaguar, como le llaman en México y América Central. Jóvenes, el otorongo de las 24 horas del día, casi 20, ¿se la pasa qué? Se la pasa durmiendo. Ahora de repente ya entiende usted la frase, ¿no? De la política peruana. Otorongo no come otorongo. ¿Recuerda la frase? Otorongo no come otorongo. ¿A quiénes en política peruana le hicimos otorongos? A los congresistas, ¿no? Algunos, profe, ¿por qué? Porque paran durmiendo. Ya está. Y jóvenes, ahí también vemos otros animalitos como el guacamayo. Ahora sí vamos con la información. Ubicación, zona de baja latitud, entre 0 y 10 grados de latitud, tanto norte como sur. Mire el mapa. ¿En qué continente encontramos más selva? ¿Asia, África o América? En América, especialmente América del Sur. ¿Cómo se llama la selva? Amazonía, la selva amazónica. También hay en la selva africana, en el centro de África y en el sudeste asiático. Clima tropical, temperatura promedio 28 grados centígrados, precipitación, la zona más lluviosa del planeta, 2.000 milímetros anuales, abundante humedad. Flora, tiene la mayor diversidad de plantas, como ya dijimos. Destacan árboles de hojas perennes. Pregunto, si las selvas tienen árboles de hojas perennes, significa que hay algunas partes del planeta donde abundan árboles de hoja caduca. Vamos por partes, jóvenes. ¿Cómo se les llama a las especies que tienen hojas perennes? ¿Se les llama árboles caducifolios o perennifolios? Árboles que siempre tienen hojas. Profe, ¿nunca se caen? Si se les cae, son respuestas automáticamente. Siempre tienen hojas. Se llaman, correcto, árboles perennifolios, de hoja perenne. Ahora dígame, ¿recuerda usted cuando la profesora en primaria le pidió que haga un dibujo sobre el otoño? ¿Qué dibujó aquella vez? Cuando le pidieron un dibujo sobre el otoño. Pregunto, ¿lo que usted dibujó fue un paisaje con árboles perennifolios o caducifolios? Mire, usted sin saberlo dibujó un bosque caducifolio. Mire, qué inteligente es usted. Primaria y ya estaba preparándose para esta clase, jóvenes. ¿Mm? Usted estaba dibujando
un bosque caducifolio. Lo curioso es que ese bosque caducifolio que usted dibujaba, sí, con hojas marrones que se caen, no existe en el Perú, pues. Pero los vemos siempre ¿dónde? En las películas, ¿no? En los dibujos animados. Se les llama caducifolios, ¿por qué razones, jóvenes? Porque sus hojas las hojas se caen. Y buena parte de los árboles quedan inclusive hasta pelados, sin hojas. Esos son caducifolios. Ya, ahora sí, volvamos a nuestra clase, que siempre es seria, por si acaso, ¿ah? ¿Cómo se llaman esos biomas donde abunda el árbol caducifolio? En las taigas y en las selvas predominan árboles perennifolios. ¿En qué tipo de biomas predominan los caducifolios? A ver, tenemos respuestas. Muy bien, Nicolás. En los bosques templados. No olvidar, a los bosques templados también le llaman bosques caducifolios. ¿Dónde abundan? En Norteamérica y Europa. ¿Qué árboles? Caoba, bambú, cedro, ocume, hevea, o sea, caucho. También hay epífitas, lianas, palmeras, café, cacao, plátano, vainilla, pimienta y otras especies, ¿no? Fauna, la mayor diversidad de animales, también. Ya vimos en las fotos, gorilas, chimpancés, monos menores. Por monos menores, por ejemplo, los que abundan aquí en América. El mono tití, el mono más pequeño del mundo, el mono araña o maquizapa. Tenemos también al machín blanco, al machín negro. Tenemos al frailecillo o mono calavera. Al mono choro. Tenemos un choro en el Perú, jóvenes. ¿Nombre completo? Cuidado con lo que va a decir, por favor. A ver. Sí. ¿Cuál es el choro? Buena, Nicole, buena, buena. Bien, el mono choro de cola amarilla, protegido en el Parque Nacional Río Abiseo San Martín. El mono choro. También tenemos perezosos, como el de la foto, venados, antílopes, tigres. A ver, ¿en qué continente, en la selva de qué continente encontramos tigres? América descartada. Aquí lo que hay son tigrillos en todo caso, no que es otro felino de pequeño tamaño. Tenemos tres respuestas. Dos dicen África, Nicole dice Asia. Piero dice África, 3-1. A ver, esperamos una quinta respuesta. Tres respondieron África y Nicole respondió Asia. Yanli, María y Piero dicen África. Bueno, lo dejamos ahí, 3-1, ¿no? Y la respuesta la dio Nicole. Jóvenes, ¿dónde ha visto usted un tigre en África? A ver, claro, porque si encontrásemos tigres en África sería algo como un enfrentamiento entre tigres y leones. Aunque recuerdo que había un programa en Discovery Channel llamado Duelo Animal. No sé si usted llegó a verlo. En YouTube seguramente deben estar los capítulos. Buen programa, muy buen programa. Duelo de animales. Ahí hacían, entre comillas, pelear virtualmente por computadora al tiburón blanco y al cocodrilo del Nilo, por ejemplo. Al oso pardo y al oso blanco. Al oso, el oso polar. Y recuerdo también que una vez hicieron pelear al tigre y al león. ¿Quién ganó? Recuerdo yo que ganó el león.
en una hipotética lucha. Pero jóvenes, ¿dónde encontramos tigres? En la selva de Asia. ¿Ya se olvidó de su película favorita, El libro de la selva? La obra y la película El libro de la selva está inspirada en el bosque tropical ¿de qué continente? ¿De África? Mowgli, ¿es africano? ¿Es un niño africano? ¿Tiene el cabello ensortijado? Claro, es un niño de la India. Correcto, Nicolás, es un niño asiático, es un niño de la India. Ya, otra más. En la película Kung Fu Panda, ¿qué aparecen? ¿Tigres o leones? Ah, claro, ¿verdad, Luis Ángel? Profe, una tigresa. Claro. Y luego aparece un tigre malo, creo, ¿no? Ya, lo que sea. Y jóvenes, no se olviden, miren, todo lo que tengo que hacer para que no confunda África con Asia. Miren, tenemos que recurrir a la cultura popular. Pero bueno, todo es válido. En Asia, jóvenes, en Asia tenemos pandas, panda gigante, tenemos grullas, tenemos eh, orangutanes, osos negros, tigres, panteras. Chimpancés no, Nicolás, pero sí orangután. ¿Logran diferenciar? Por ejemplo, quien está aquí en la foto, al costado del gorila, ¿qué cosa es? ¿Chimpancé u orangután? Como la mona chita de Tarzán. Ese es chimpancé. El orangután es el que es más grande, tiene pelaje medio naranja y es medio panzoncito y pelón. No sé si lo ha visto. Bueno, ese es el orangután, típico de Asia. Ahora veamos la acción del hombre. Destrucción del hábitat con fines principalmente agrícolas. La forma más agresiva es la técnica de roza y quema, o sea, la quema de bosques. La contaminación del agua y suelos por la minería y extracción petrolera. La actividad forestal comercial. Jóvenes, en otras palabras, la deforestación. Pregunta, ¿la deforestación, que es una forma de degradar el medio ambiente, tendrá alguna relación con la aparición del coronavirus? ¿O son dos cosas totalmente distintas, que van por cuerdas separadas? ¿Hay relación entre la destrucción de los ecosistemas, de los biomas, y la aparición de agentes patógenos? Por supuesto que tiene que ver, como dice Piero. Claro, a no ser que usted crea que el coronavirus fue creado en un laboratorio por científicos chinos para terminar de dominar el mundo. ¿Ya usted conoce a alguna persona que crea eso? Admítalo, todos conocemos por desgracia a alguien que cree eso. ¿Eh? Y mi más sentido pésame si es un familiar, ¿ah? Mi pésame, señorita María. Ah, en internet sí, que es una selva, ¿no? Abundan esas personas. Pero jóvenes, los investigadores más reputados sobre estos temas afirman que lo más probable es que el coronavirus y las pandemias que vengan en el siglo XXI, porque esta será la primera gran pandemia, se vienen más jóvenes, ¿ah? Son resultado de la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo así? Destruimos los bosques y los animales propios de este bioma entran en contacto con el ser humano. Entonces, algunas enfermedades, algunos virus que estaban en sus organismos, saltan al cuerpo humano. ¿Cómo se llama eso? Se llama zoonosis. Vale decir, cuando destruimos bosques, praderas, estamos prácticamente pues jugando a la ruleta rusa. Estamos pidiéndole a la madre tierra que nos castigue con una pandemia. Todo lo que está pasando es culpa de la misma sociedad que depreda la naturaleza.
Dicho de otra manera también, ¿usted cree entonces, al ritmo que va nuestro actual sistema económico, en búsqueda de recursos naturales, en búsqueda de materias primas, lo del 2020-21 sea el único episodio de pandemia que veamos en el siglo XXI? Yo creo que no. Así que cuando usted tenga sus 30 y pico, 40 años, y su hijo le diga, papá, han decretado estado de emergencia y han cerrado los aeropuertos, usted le dirá, esto ya lo viví cuando tenía tu edad. Y el cerebro se le va a remover como un déjà vu. Lastimosamente, es lo que va a ocurrir en el siglo XXI. Si es que no detenemos la forma como producimos jóvenes. Pasemos al siguiente bioma. Mi estimada Nicole, me temo decirle que durante el siglo XXI se vienen mayores periodos de cuarentena. Ubicación. Algo así, Alessandra, ¿no? Algo así. Bueno, solamente hay una manera de que no se cumpla, ¿no? Es que la humanidad tome conciencia, bueno, los líderes especialmente tomen conciencia y cambiemos la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Es ahí la clave, jóvenes. De eso hablaremos al final. Ya hablamos sobre la sabana. A ver, identifique los animalitos. De izquierda a derecha. ¿Con quién comenzamos? La jirafa. Ya, siga. ¿Qué más? Jirafa, el elefante. Muy bien. Y a la derecha, la cebra. Ya, la cebra. Debajo de la cebra tenemos al árbol típico de las sabanas africanas. Recuerde, en las sabanas los árboles no predominan, pero entre los pocos árboles destaca este. Es el baobab, ¿ya? Que usted puede ver en las sabanas africanas. Al costado del baobab, ¿a quién vemos? El animal más importante de las sabanas australianas. O sea, nos referimos a quién? Al canguro. Y por si acaso, en la foto no hay un individuo, ¿ah? ¿Cuántos individuos hay? Usted que tiene vista del halcón. Son dos, sí, son dos. El segundo lo está saludando en el marsupio. ¿Sabe lo que es el marsupio, no? El marsupio es la bolsa que tienen las hembras en la parte delantera. Por eso le decimos marsupiales. A la izquierda de los dos marsupiales, ¿qué tenemos? Tal parece un ñu, ¿no? Un poco gordito, ¿no? Pero sí, por la cara sacamos que es un ñu. Y a la izquierda, excluido del rectángulo principal, pero no menos importante, al tiene varios nombres. Ronzoco, como dice Nicolás, otro nombre, capibara, es el nombre que le dan los brasileños, y un nombre local es carpincho. Ronzoco, capibara o carpincho, que tiene un récord mundial. ¿Cuál es? Escríbalo. ¿Qué récord mundial tiene el ronzoco? Es el roedor más grande de todos. Ajá, el roedor más grande. Bueno, cuando abran el Parque de las Leyendas lo puede visitar. ¿Ah? Ahí lo podemos ver. Datos sobre la sabana. Es un bioma ubicado en zona tropical, mire, entre 15 y 25 grados. El más importante es el que está en África, pero también lo encontramos en Sudamérica, India y Australia. Clima, clima de sabana tropical. ¿Qué significa clima de sabana tropical? Significa que tiene un periodo de lluvias y un periodo seco. Temperatura por encima de 25 grados centígrados. Flora, predominan las hierbas, no se olvide. Tanto en sabanas como praderas predominan las hierbas, aunque las más altas son las de sabana. Tenemos aquí hierbas de hasta 3 metros de altura. 3 metros de altura. Recuerde que nuestra especie dio sus primeros pasos sobre qué tipo de bioma. Jóvenes,
sobre la sabana. Y cuando dimos nuestros primeros pasos en la sabana, lo hicimos en 2 o 4 extremidades, jóvenes. Nuestros primeros pasos fueron en 2 o en 4. A ver qué dice. Sí, jóvenes, fuimos cuadrípedos primero. Ahora póngase a pensar. Si el pasto de la sabana hubiese sido como el de la pradera, o sea, apiñada, pegada al suelo, tipo gras, tipo césped, de solamente unos cuantos centímetros, de repente nuestra especie hubiese tardado más en pasar de cuadrúpedo a bípedo. Pero en la sabana, jóvenes, el pasto es alto o bajo. En la sabana. En la sabana, como hemos dicho, el pasto es alto y correcto, más o menos como lo que dice Nicole. Un pasto alto para un humano de la época, un Australopithecus en realidad, nos hubiese generado poca visibilidad. Poca visibilidad para poder divisar nuestras presas como para poder escapar de nuestros depredadores. Prácticamente fue una obligación, ¿correcto? Para la supervivencia, tener que pararnos. Hay un animalito en la sabana africana que usa su cola prensil para poder elevarse sobre el pasto. Y es más, como vigía, hace un ruido para que el resto, ¿no?, del grupo pueda transitar o no por el lugar. ¿Recuerda qué animalito es este? Correcto, un suricata. Los suricatas también hacen eso. Claro, usted dice, profe, suricata me hace recordar un personaje. Claro. Ese, muy bien, María Yanli. A ese, ¿no? El amigo de Pumba. Ya, sigamos. Fauna. Grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. En África, leones, leopardos, elefantes, cebras, hipopótamos, jirafas. En Australia, canguros y aves como el emú. El emú es una especie de avestruz. En América del Sur, carpincho, ronzoco, oso, hormiguero, venados, tucanes. Acción del hombre, actividades agropecuarias, agricultura, ganadería, incendios provocados en los campos, la caza ilegal de animales como elefantes, jirafas, rinocerontes y el sobrepastoreo. El sobrepastoreo. Tercer bioma, el desierto. Jóvenes, de los 7 biomas que vamos a ver, este es el bioma que usted mejor conoce. ¿Por qué afirmo que este es el bioma que usted mejor conoce? ¿En qué basaré dicha afirmación? Correcto, María, Piero, Yanli, Carlos, porque vivimos en uno. Si nos basamos en la clasificación de Antonio Brack-Egg, en 11 ecorregiones, vivimos en el desierto del Pacífico, que va desde el sur de Piura hasta Tacna. Sí, sí, Luis Ángel. Si no se habían percatado, vivimos en un desierto. Lo que pasa es que nosotros hemos transformado el desierto. Y ahora, en vez de arena, ¿qué es lo que ve? Por ejemplo, el Parque Temático del Agua en el centro de Lima. O en Comas, en vez de arena, ¿qué cosa hay? El Parque Sinchirroca con laguna incluida. ¿Qué más? O si usted pasa por San Isidro, el club, el golf, en el corazón de ese distrito. Hemos transformado el desierto, lo hemos urbanizado, hemos puesto parques, jardines, pistas, puentes. Aunque cuando salimos de Lima, notamos la huella del desierto. Por ejemplo, cuando estamos por Lurín, Villa El Salvador o San Bartolo. O por el norte, rumbo a Huaral, Chancay, cuando transitamos por Puente Piedra, Ancón, Pasamayo. Ubicación, entre 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur. Los más importantes, el Sahara en África, Arabia en Asia, el Arábigo, Atacama y Sechura aquí en Sudamérica, Sonora en Norteamérica.
y fríos, como el de Gobi en Asia, mencionamos China, Mongolia, y la Patagonia al sur de Chile y Argentina. No olvidar, clima, como dice su nombre, árido y seco, altas temperaturas de día, entre 40 y 50 grados centígrados. ¿Ya? Escasas precipitaciones. Flora es escasa, pero adaptada a las duras condiciones. Usted dirá, profe, a ver, un ejemplo de la adaptación. Ya, le menciono. Usted sabe que, producto de las altas temperaturas, en los desiertos, la evapotranspiración que realizan las plantas es altísima. Estas plantas, para evitar perder el agua, ¿qué hicieron? Transformaron sus hojas en ¿qué? Porque si hubieran mantenido las hojas jóvenes se hubieran deshidratado. ¿En qué transformaron estas plantas del desierto sus hojas? Muy bien, en espinas. Espinas que usted ve, por ejemplo, en paleras y nopales, que en líneas generales conocemos con el nombre de ¿qué? De cactus, ¿no? Paleras, nopales. ¿Usted ha entrado alguna vez a San Marcos, a la ciudad universitaria? Obviamente como paseíto. ¿Tenemos aquí algunos alumnos que hayan visitado San Marcos? Y la respuesta es sí, ¿no? Por lo menos tenemos acá 6 personas que dicen que sí han entrado a San Marcos. ¿Ya? No digo ingresado porque eso puede sonar que ya son alumnos. No, no. Que han entrado, ¿no? Que han caminado por San Marcos. Claro, por la feria, ¿no? Nicole se delata por el ciclo de verano, menciona. Ya está. O simplemente por pasear, ya, lo que sea. Si usted recuerda en su paseo dentro de San Marcos por el rectorado, por la plaza central y la biblioteca, se habrá percatado que los parques de esa zona tienen abundantes cactáceas. ¿Por qué? Porque es más fácil mantenerlas, ¿correcto? En la zona. Requieren poca agua. No sé si se han percatado que hay bastantes plantas espinosas en San Marcos, especialmente en la parte norte, como quien se va para la colonial. Bueno, ahí puede ver, por ejemplo, esas son paleras y nopales. Muchas aves prefieren construir sus nidos en paleras y nopales. ¿Por qué cree usted? Claro, porque las espinas de estas plantas se convierten en fortalezas infranqueables. No, sería bien complicado que un ratoncito, un roedor, un pericote, suba por la palera, suba por la planta espinosa para comerse los huevecillos. ¿Ah? Bien, fauna. Está adaptada a la ausencia de humedad y a las altas temperaturas. Por ello, algunos son nocturnos. Tenemos camellos, serpientes, escorpiones, ciempiés, coyotes, halcones, camaleones, ¿ya? Y no me refiero a sus amigos, tarántulas, buitres y también las ratas canguro, ¿no? ¿Recuerda usted cuál es esta cualidad que tiene el camaleón para sobrevivir en el desierto? Mientras responde, mire las imágenes. En la primera fila, las plantas, cactus, palmeras, nopales. Y esos nopales tienen tuna, mire, con su tuna incluida. Correcto, cambian de color por el camuflaje, famoso camaleón. Y debajo del cactus tenemos ahí a un camello, ¿ya? Por lo visto, este es un bactriano, porque tiene 2 jorobas. ¿A quién ve usted al costado del camello? De repente coincide con su signo zodiacal. Correcto, el escorpión. Y a la derecha del escorpión, ¿a quién ve? Al costado del escorpión. Sí, dígalo. El coyote, jóvenes. Claro, muy buena vista. Ese es el coyote. ¿Y realmente existe el correcaminos? Claro que existe, pero no se parece mucho al del dibujo animado, ¿ah?
ni tampoco hace bip bip. También tenemos halcones, la rata canguro, mire estas piernas de la rata canguro, y tarántulas. No creo yo haber acabado con su niñez diciéndole que el correcaminos verdadero no se parece al de la imagen, el del cómic, el del dibujito animado más parece un avestruz. El correcaminos es mucho más chato, es más bajo. Ah, le da miedo, ¿no? Profe, parece una rata mutante. Sí, parece, parece. Correcto, Nicole, y eso también, es más lento, no es tan rápido. Acción del hombre. Difícil de colonizar. Bueno, salvo la costa peruana, ¿no? Que le hemos colonizado. Habitan pastores seminómades. Desarrollo de minería, explotación petrolera y gasífera. En los oasis se practica la agricultura de cereales, frutales con tecnología hidráulica. Vamos al bioma pradera. Miren el mapa. ¿Dónde abunda la pradera? En Sudamérica, en Argentina, las famosas pampas. En Norteamérica, las llanuras centrales de Estados Unidos. Y en el corazón de Asia. Aunque recuerde que las praderas en Asia tienen un nombre particular. ¿Cómo se les dice? Estepas. Las praderas del centro de Asia son también llamadas estepas. Son un poquito, el pasto es menos verde y son zonas más frías. En la foto central, ve al principal habitante, por así decirlo, de las praderas estadounidenses, el bisonte. Claro, ¿no? Especie de búfalo, es el bisonte. Bien, jóvenes, veamos sus características. La pradera es un bioma de zona templada, por tanto se ubica entre 30 y 50 grados latitud norte y sur. Ah, sí, ¿verdad? La primera imagen, se han dado muy buena vista a la de Yanglia. La primera imagen, la que está debajo del mapa, mucho ese profesor, esa no es la de Windows, que tiene la mayor parte, sí, pues, esa es una pradera. Muchos iconos presentes en televisión, cine o internet corresponden a paisajes naturales, ¿ah? Por ejemplo, le dejo una tarea para la casa. ¿Usted sabe cuál es el símbolo de Paramount Pictures? Hay una empresa de cine y televisión llamada Paramount. Sí, mucha gente cree que es un nevado o de Europa o de Asia. Es un nevado peruano, jóvenes. Sí, y no nos ha quedado ni un céntimo por usar nuestra imagen. Pero bueno, ese nevado que aparece en Paramount Pictures es un nevado peruano. Y le dejo como tarea qué nevado es. Y a la próxima semana me responde. Bien, jóvenes, siendo las 11 y ya esa es tarea para la casa, pues. Ya, siendo las 11:55, vamos a pasar la grabación. Bien, entonces no se olvide, las praderas se ubican en áreas templadas, entre 30 y 50 grados latitud norte y sur. De ahí que su clima también sea templado. No se olvide, tenemos dos biomas de clima templado, los bosques templados, valga la redundancia, y las praderas. Clima, nos dijimos clima templado, temperatura promedio anual de 20 grados centígrados en el verano e inviernos fríos. La precipitación es menor que en las selvas, 600 milímetros al año. Flora, praderas con gramíneas perennes y otras herbáceas, o sea, pastos. Estepas con hierbas más bajas y casi nada de árboles. Especies más típicas, ajenjo negro, espiguilla azul, gajea, cola de venado, hierba de búfalo, etcétera. Fauna,
En América del Sur destacan vizcachas, liebres, zorros, perdices, patos, ñandúes. Recuerde que el ñandú es una versión de avestruz, pero de esta zona, ¿no? Es un ave corredora de gran tamaño. Se parece al avestruz. En América del Norte, los bisontes, como en la foto, caballos salvajes. En Australia destacan los canguros rojos. Y en África, animales que también habíamos visto en la sabana. Cebras, jirafas, leopardos, leones. Ya, no se olvide. ¿Las praderas presentan población humana? Sí, pero no son las más pobladas, no son las más urbanizadas. En donde sí destacan las praderas es que son las de mayor uso agropecuario. Subrayemos ese dato, dice acá. Son escasas las praderas naturales. Han sido modificadas por el hombre para habitarla y principalmente para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Otra actividad, el sobrepastoreo. Se entiende dado que la mayor parte, que la vegetación predominante es herbácea. De la pradera pasamos ahora al bosque templado, del cual hemos hablado bastante. A ver, jóvenes, para asesorarme de que su mente está en el salón, ¿qué tipo de árboles son los que preponderan en el bosque templado? Gracias, Talía. Luis Ángel Piero, muy bien. María Fernanda Lorena, María Fernanda Yanli, gracias. Luis, Naomi, caducifolios. Caducifolios, o sea, las hojas se caen. Ah, primero la ubicación, como las praderas, entre 30 y 50 grados de latitud. Como ven en el mapa, ¿dónde abundan? En el este de Norteamérica, en el norte y occidente de Europa y en la parte occidental de Asia, también en el oriente del mismo. Clima, templado con veranos cálidos e inviernos fríos, temperatura media 23 grados centígrados. Llueve, sí, 800 milímetros al año, llueve un poquito más que las praderas. Predominan árboles caducifolios como robles, hayas, arces, nogales, fresnos, castaños. También hay algunos que son perennifolios como las encinas y los abetos. Fauna, ardilla gris, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches, cigarras, topos, linces, zorros. Más fácil, jóvenes. ¿Recuerda usted en alguna película la aparición de animales del bosque? ¿Con qué frecuencia animales del bosque aparecen en una película estadounidense? ¿Es raro eso? ¿Alguna película estadounidense donde salgan ardillas? Si usted era profesor, no solamente salen ardillas, sino que hasta bailan. Sí, pues, verdad, ¿no? ¿Ah? ¿Alguna película o dibujo que recuerde que aparezcan mapaches? ¿O nunca aparecen mapaches? Sí, profe. Y hasta los usan para películas desde del espacio, ¿no? Increíble, ¿no? Mapaches en el espacio, pero bueno. Mapaches, ardillas, venaditos tipo Bambi, osos, lobos, etcétera. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque los bosques templados, ajá, correcto Luis Ángel, porque los bosques templados son los biomas de mayor población humana. Claro, usted dirá, profesor, pero eso no se nota. Si usted agudiza su memoria, se va a dar cuenta que sí. En Nueva York, la capital del mundo, como le dicen esa ciudad, en Nueva York, ¿existe algún área verde de gran tamaño que sea una especie de pulmón de la urbe? Sí, tiene forma rectangular y está en el con. ¿Cómo se llama? Desde luego, no es un parque zonal el que se encuentra ahí, ¿no? En el corazón de Nueva York. Se llama Parque Central o en inglés Central Park. Jóvenes,
el área boscosa de Central Park, sí, Central Park, a diferencia de los árboles de nuestros parques zonales en Lima, no han sido plantados exactamente en la zona, sino, jóvenes, toda la zona que ahora usted ve repleta de rascacielos era como Central Park, bosque templado. Más bien, Central Park fue la única zona de Nueva York que no fue ¿qué? Que no fue talada y fue preservada justamente para que cumpla la función de recreación y claro está pues el servicio ambiental de liberar oxígeno y atrapar la contaminación. Muy bien. Eh, ¿Usted ha escuchado hablar de los suburbios en Estados Unidos? ¿Identifica qué es un suburbio? Suburbios son las zonas periféricas de las ciudades. Allí las casas son más amplias y por lo general de madera. Y la puerta de la casa no colinda con la pista directamente, como en las ciudades, sino que entre la puerta y la pista tenemos un gran espacio donde los niños juegan y hasta hay la famosa casa del árbol. Ese es un suburbio. ¿Por qué les menciono sobre los suburbios? Porque si usted viviese en un suburbio, ¿qué animales podrían hurgar en la basura? Especialmente en las noches. Ardillas, mapaches, zorrillos, o sea, mofetas, sí, zorrillos, venaditos, lobos, zorros. Pero ¿cuál cree usted que sería el premio mayor, jóvenes? Imagina usted en el patio de su casa buscando comida a un oso. De la profesión es mentira. Revisa las noticias y se va a dar con alguna sorpresa. Se han visto osos ya caminando por las pistas, hambrientos porque su hábitat ha sido depredado. Hay videos, jóvenes. Y a Ángel dice, le doy mi cena, ¿no? Bueno, esperemos que no le pase lo que le sucedió a Ricitos de Oro, ¿no? Bien, no se olvide entonces, acción del hombre, reducido y alterado por la expansión de los centros poblados. Y la foto, ahí está el bosque templado en verano, el bosque templado en invierno, tenemos una ardilla con su nuez. Ah, correcto, Nicolás. No vaya a pensar que si un animal lo hemos mencionado en un bioma, no se encuentra en otro. Hay animales que son transversales en cuanto a su desplazamiento, o sea, pueden encontrarse hasta en 2 o 3 biomas. Por tanto, podemos encontrar lobos en bosques templados, como también lobos en taigas. Correcto, correcto, Talía. Otro animal típico de esta zona son los puercoespines. Penúltimo, taiga o bosque de coníferas. De frente al grano, jóvenes. Vamos a la flora. Árboles, principalmente, ¿qué? ¿Caducifolios o perennifolios? En la taiga, ¿qué predominan? Árboles perennifolios, como pinos, abetos, picias. También hay algunos que son de hoja caduca, alerces, alisos, abedules, álamos. Fauna, algunas especies son migratorias. Profi, ¿por qué migran? Porque llega el duro invierno. Pero no todos pueden migrar, las aves lo pueden hacer. Pero un osito, una marmota, no tiene la facilidad de migrar. Por tanto, jóvenes, en miles de años de evolución, de perfeccionamiento, ¿qué es lo que ha hecho el oso? ¿Qué es lo que ha hecho la marmota? Bueno, jóvenes, hacen lo siguiente. Comen hasta más no poder, así rechonchitos,
entran a su guarida, a su cueva, y jóvenes, es como si se autoinduciesen un coma, porque despiertan luego de 3 o 4 meses. Pregunto, ¿el ser humano puede hacer eso? Nosotros cansados de tantos problemas por el coronavirus, ¿será posible que alguien diga, profesor, ya me cansé, mejor me despierto en julio? ¿Me avisan, ah? Ya, ¿cómo se llama este proceso que lo realizan para su supervivencia animales en el bosque de coníferas? Esa es la famosa hibernación, correcto. Hay animales que hibernan. Fauna: osos pardos, lobos, zorros, renos, ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, comadrejas, martas y bisones. Estos dos últimos animalitos son muy depredados por su piel. Está la descontrolada, la caza de animales por la piel que mencioné de la marta y el bisón, incendios forestales, contaminación del suelo por la minería. Y finalizamos, jóvenes, finalizamos con el bioma de tundra, o sea, el más próximo a los polos. Se localiza son zonas mayores a 60 grados latitud norte y 50 grados latitud sur. Clima: muy frío y gélido en las zonas polares. En la tundra la temperatura oscila durante el año de 10 grados a menos 36, mientras que en zonas polares va desde menos 20 hasta menos 50. Escasas precipitaciones y las que ocurren en forma de nieve. Flora: musgos, líquenes, pastos, juncias, gramíneas, brezales, ciperáceas y arbustos enanos. Miren la diferencia. En la foto de la derecha vemos la tundra durante el periodo donde todo eso está verde, que dura poco tiempo. La mayor parte del año se ve así, cubierto por un manto blanco. Y recuerden, existe existe un nombre particular que se le da a los suelos congelados. Jóvenes, ¿cómo se llaman los suelos congelados propios de la tundra? Ahí está de color rojo. Se llama permafrost. Y dígame, ¿producto del cambio climático, se estará alterando el permafrost? ¿Cree usted? Claro que sí. Se está fundiendo, jóvenes. El permafrost está desapareciendo. Fauna: renos, caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares. Pero recuerde que en la tundra alpina tenemos cabras, monteses y ovejas. Se me olvidó decirles, hay dos tipos de tundras. La tundra de la cual estamos hablando es la tundra ártica, osos polares, permafrost. Pero también hay tundra en zonas de alta montaña, en los Andes, en los Alpes y en los Himalayas. A ese tipo de tundra que tiene hielo por alta montaña se le llama tundra alpina. Si en una pregunta le hablan de tundra y no se especifica si es ártica o alpina, se asume que están hablando de qué tundra, jóvenes. Escríbalo. Cuando no se especifica, se sobreentiende que hablan de la tundra más extendida, de la ártica. Tenga presente eso, ¿ah? Profesor, entonces no van a preguntar nada sobre alpina. ¿Podría usted encontrarse en el segundo examen con una pregunta sobre tundra alpina? Pero lo bueno es que, si se refiere a tundra alpina, va a tener que decir alpina, para que no se confunda con la otra. Acción del hombre. Destacan los esquimales en Groenlandia y norte de Canadá. También tenemos la caza ilegal de morsas, de focas y animales como el zorro por su piel. El cambio climático, que está derritiendo el permafrost, y la construcción de infraestructura industrial. Bien, ahora, jóvenes, vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible. Bueno, esta es una introducción nada más. El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. Usted dirá, profe, no entendí nada. Bueno, si no entendió, te lo explico de otra manera. A lo largo del siglo pasado, jóvenes, fuimos depredando la naturaleza.
fuimos privilegiando ¿qué tipo de desarrollo? El desarrollo económico para mejorar el nivel de vida, pero en detrimento ¿de qué? Imagínense, elevar el nivel de vida, mejorar la economía de las personas y los países, pero en detrimento ¿de quién? Como diría su amigo, profe, ¿quién paga pato de todo eso? Ya, la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente. Profe, ¿y por qué hacíamos eso? Como veremos en la próxima semana, porque siempre hemos creído que la tierra es infinita y sus recursos nunca se van a acabar. Bueno, jóvenes, ya en el siglo XX nos dimos cuenta de que eso no es así. Prácticamente se reventó la burbuja y lo que tenemos es que la naturaleza es voluble a los cambios realizados por la economía y la sociedad. Por esa razón, se pone de relieve un nuevo enfoque en el cual se busque lograr, ¿qué cosa? El desarrollo económico, el desarrollo social, pero preservando la naturaleza. Pregunta, ¿cómo se llama ese tipo de desarrollo? Que busca el equilibrio entre las tres esferas, lo social, lo económico y lo ambiental, o sea, lo ecológico. Gracias, muy bien. Eso es desarrollo sostenible. Sigo leyendo. La toma de conciencia a nivel mundial tuvo su expresión en el marco de la ONU, con la creación de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo. En 1983 se crea la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo. Yo era profe tan tarde. Bueno, recién en los 80 es que la comunidad científica llega a un acuerdo, ¿no?, por el cual se puede afirmar prácticamente de forma categórica que el cambio climático es producido por actividades humanas. Antes se pensaba que el cambio climático era una cuestión natural de la Tierra y que esto iba a pasar. Integrada por un grupo de personalidades del ámbito científico, político y social, representativo de los diversos intereses existentes en la comunidad internacional. Quien aparece en la imagen, jóvenes, es la señora Gro Harlem Brundtland. Ella lidera esta comisión. Es más, de esta comisión nace un informe, que es el que veremos ahora. Desarrollo sostenible. Este concepto fue utilizado por primera vez por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que ya mencionamos, de la ONU, en 1987. En su informe, Nuestro Futuro Común, o Informe Brundtland. ¿Y a qué se dice en este informe? Que está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Jóvenes, un ejemplo más claro. ¿Usted sabe cuál es el pez más importante económicamente en el mar peruano? El más extraído, el que es la base para la industria harinera. No es la sardina, no es el jurel, no es la caballa, no es el bonito, es la anchoveta. Pero también ha escuchado usted que el IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, declara veda por algunos meses. ¿Qué es una veda? Una prohibición de extracción de algún recurso. Declara la veda de la anchoveta para que la especie se pueda regenerar. O sea, si no se aplica la veda, la anchoveta podría desaparecer. Ya. ¿Qué pasaría si en esta campaña electoral usted escucha a un candidato lo siguiente? Que en mi gobierno, o en un futuro gobierno mío, para salvaguardar el recurso anchoveta, escuche bien, vamos a prohibir para siempre la extracción de anchoveta. ¿Le parece eso una medida positiva o negativa? Prohibir la extracción de anchoveta. Sería negativa, por supuesto. A no ser que alguien diga, profesor, se me cayó. O sea, usted está a favor de que se siga depredando la anchoveta. ¿Cómo es posible? Tampoco, jóvenes. La solución está en el justo medio. ¿Cuáles son los extremos? Por un lado tiene usted la depredación irracional de recursos. Y el otro lado, la prohibición, medidas coercitivas.
¿qué es lo que debería darse? Sí se permite extraer anchoveta, pero a un ritmo menor que su propia regeneración. ¿Para qué? Para salvaguardar, para preservar, y escucha esta palabrita, para sostener el recurso anchoveta en el tiempo. ¿Y qué significa sostener en el tiempo? Que no solamente se aproveche en el presente, sino que las futuras generaciones también tengan las condiciones para satisfacer sus propias necesidades. De nuevo, ¿cómo se le llama un desarrollo con políticas de ese tipo? Vuelve a escribir. Pensando en las futuras generaciones, estamos ante el desarrollo sostenible, así se denomina. Y como puede ver en el gráfico de la derecha, el desarrollo sostenible no es otra cosa sino que la intersección de tres tipos de desarrollo. Tenemos aquí una esfera, que la voy a marcar. ¿Cuál es? La social, la económica y la última, la medioambiental. La intersección de los tres tipos de desarrollo, de las tres esferas, es el sostenible. Evolución del concepto. Bueno, ahí tenemos. En la cumbre de la Tierra, desarrollada en 1992 en Río de Janeiro, es importante porque es el primer acontecimiento ecológico de protección de la naturaleza. Ya, aquí, jóvenes, se adopta la Agenda 21, un documento de fines del siglo XX, donde se establecen metas y objetivos para el siglo XXI. 20 años después, se desarrolla una conferencia llamada Río más 20. ¿Por qué Río más 20? Porque se desarrolló 20 años después de la cumbre de Río del 92. Aquí se aprueba un plan de acción llamado El futuro que queremos. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que se le agregan objetivos a la agenda. O sea, hay una agenda. Ahora se le agregan objetivos. Se reconoce la importancia de objetivos. Vamos a conocerle con estas siglas. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya para el 2015, durante la Asamblea General de la ONU, se aprueba otro informe llamado Transformar nuestro mundo. Aquí se adopta otra agenda. Pasamos de la Agenda 21 a la Agenda 2030. ¿Por qué 2030? Porque se cree que para el 2030 se deben haber logrado los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo este que aparece aquí, fin de la pobreza. Ahora yo le pregunto, faltan 9 años para el 2030. ¿Usted cree que en 9 años se cumpla ese objetivo? ¿Acabar con la pobreza a nivel mundial? Yo creo que no. A ver, veamos el segundo. Hambre cero. ¿Lo es factible? Hambre cero. Menos. A ver, nos saltamos. ¿Qué le parece? La 5. Término que aterroriza a algunas personas. Profe, ¿qué es la 5? Ahí lo expando. Igualdad de género. ¿Conoce usted algún machirulo que cada vez que escucha la palabra género se vuelve un energúmeno? Bueno, hágale recordar que la igualdad de género es buscada por las mismas Naciones Unidas. Y dígale, deja de decir tantas tonterías. ¿Sabe cómo reconoce usted a un analfabeto funcional rápidamente? Cuando en discusiones de este tipo, porque se puede discutir al respecto, por si acaso, ¿ah? Sí se puede discutir, pero alturadamente, escucha o hay alguien que no le queda otra que decir feminazi, por ejemplo, ¿no? Ya cuando usted lee a alguien que dice ese tipo de cosas, ya pues simplemente es una persona que debería salir de su vida, ¿no? En serio. Recuerde, igualdad de género es un objetivo de desarrollo sostenible. No casi todos, María. ¿Ah? No casi todos, María. Bien, como se han percatado, jóvenes, estos 17 objetivos, la verdad que están bien complicados que se puedan alcanzar el 2030. Pero bueno, con fe, como dice Nicolás, ¿no? Con fe. ¿Qué plantea? 17 objetivos con 169 metas. Cada objetivo tiene
alrededor de 10 metas en promedio. Entró en vigor esto en el 2016. Y por último, jóvenes, la 5P. Profe, ¿qué es eso? Los 17 objetivos se enmarcan en 5 esferas. Se les llama P porque curiosamente comienzan con P. Personas, planeta, partenariado, o sea, alianzas, paz y prosperidad. Y con respecto al Perú, ¿qué dice nuestra Constitución? Artículo 66. Los recursos naturales son patrimonio de la nación. Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente a través del MINAM. 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. Y 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Bueno, usted dirá, profe, el papel aguanta todo, puede ser. Pregunta número 1. Esto lo hemos respondido al inicio de la clase, jóvenes. La biomasa es la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un área. En otras palabras, es la cantidad de materia, tanto de plantas como animales. Mencionan aquí, este indicador es mayor en regiones como la cuenca del Congo, o sea, el centro de África. ¿Por qué? Porque regiones como la selva del Congo o la Amazonía son las que tienen más biomasa. ¿Por qué tienen más plantas y animales? ¿Y la clave cuál sería, jóvenes? Porque es la zona del planeta que recibe los rayos en forma perpendicular. ¿Qué cosa genera esto? Altas temperaturas y precipitaciones. La clave es la letra D. Vamos a la 2. Ya, primero, esto es Norteamérica, ¿correcto? Ya. La tundra, ¿con qué letra está? Representada en el mapa, la tundra. ¿Con la A o con la B? La tundra. Con la A. Si A es tundra, B ¿qué sería? Próxima a la tundra. Tiene pinos. B ¿qué sería? La taiga, muy bien. Ahora cuidado. La E, que es el norte de México y el sur de Estados Unidos, la frontera. ¿Usted que ha visto fotos de la frontera México-Estados Unidos? ¿Qué ecosistema, qué bioma es ese? El desierto. E es desierto. Muy bien. La C son las llanuras centrales, la principal zona agropecuaria de Estados Unidos. Por tanto, la C, ¿qué sería? Pradera. La C es pradera. Y por último, la D, zona oriental de Estados Unidos, son los más poblados. ¿De qué sería? El bosque templado. Como ya identificamos qué es cada letra, ahora sí podemos resolver. 1. La mayor parte de la superficie de B, o sea, de la taiga, presenta permafrost. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Falso. El permafrost abunda en la tundra. 2. En D. D es bosque templado. En D hay más especies arbóreas caducifolias que en B. Verdadero. Le están diciendo, en el bosque templado hay más árboles caducifolios que en la taiga. Verdura, como dice Nicolás. 3. C, que son las praderas, coincide con las zonas de mayor producción de cereales. Verdadero. Y la 4. A y E, o sea, la tundra y el desierto, representan justamente lo que he mencionado, a la tundra y el desierto, respectivamente. Verdadero. Por tanto, marcamos entonces la letra B. Todas son verdaderas, menos una. Hay una falsa, la primera. Ya, deleítese con esto, jóvenes. Ahí está. Esta pregunta es mi regalo por San Valentín, mire, ya, por Día de la Amistad. Tenemos a la izquierda los biomas y a la derecha las actividades que degradan cada bioma. La más común. A ver, veamos. Veamos la primera amenaza. Expansión urbana en la zona este de Norteamérica, o sea, Estados Unidos. Esta es una amenaza ¿a qué tipo de bioma? Al bosque templado. Sería entonces 2 con A. Segundo, caza y tráfico ilegal de gacelas en el Serengeti. Eso es sabana. 1 con B. C, extracción de especies forestales en el sudeste asiático, como el bambú. Eso sería entonces
Selva, bosque tropical. 4C. Y la última, cultivo intensivo de cereales en el sur de Brasil, eso es pradera. Por tanto, la clave sería, como ya dijeron hace rato, la letra C. Y la última. Ya, yo le dije que hay 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos se agrupan en esferas, que son 5. Jóvenes, le están preguntando lo siguiente. De estos 4 objetivos, ¿cuáles corresponden a la esfera llamada planeta? ¿No? Porque dice aquí, en 5 esferas, personas, prosperidad, paz, partenariado y planeta. Con relación a esta última, o sea, planeta, ¿cuáles corresponden? ¿Será reducción de las desigualdades? ¿Tiene que ver con eso? No, la clave es la letra B. Muy bien, acción por el clima y proteger la vida de ecosistemas terrestres. Esa es. La 3 sería 2 y 3. La B. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a hablar acerca de el sentimiento de identidad que tenemos los habitantes en el Perú, supuestamente. ¿Cómo se llama este sentimiento que nos une a todos los peruanos? ¿Y en qué se fundamenta? Primero, ¿cómo se llama? Correcto, se llama peruanidad. Sentimiento de identidad que tenemos los peruanos. Y dígame, la peruanidad, que no es otra cosa sino que sentirse orgulloso de ser peruano. La peruanidad es afianzada por qué tipos. Dicho de otra manera, ¿de qué se enorgullece usted al decir que es peruano? Si tuviera que responder ante extranjeros, ¿qué cosa les diría? La comida, los hermosos paisajes, la cultura, la historia. Correcto. Sí, jóvenes, digo esto porque hay gente que cree que solamente es la comida, ¿no? No solamente es comida, es hecho, también una comida espectacular, pero no todo es comida. Es más, esa gastronomía llega a nosotros gracias a qué? A manos morenas, a manos cobrizas, a manos amarillas, a manos blancas, a manos moriscas, a manos ashánicas. O sea, muy bien, Yangli, muy bien, Luis Ángel, a nuestra diversidad de todo tipo. El Perú no solamente diversidad biológica, sino como vimos hace una semana, diversidad cultural. De eso hablaremos también. Pero jóvenes, la mayor parte de peruanos se siente orgulloso de nuestros habitantes autóctonos. Lastimosamente no. Si no, no habrían tantas muestras de racismo y desprecio hacia las personas del Ande o de la Amazonía. Eso es una cuenta pendiente que tenemos. A mí me gustaría decirles que estamos en proceso a alcanzarlo, pero a veces pasan cada cosa y la pandemia prácticamente, cual caja de Pandora nos mostró un montón de cosas que creíamos ya superadas. Si no recuerden nada más a ciertos individuos, ¿no? Que mostraron lo peor de su ser, como el chico en un parque de Magdalena paseando un perro, o la señorita que es detenida por la policía e insulta con epítetos racistas a la policía propiamente. Y jóvenes, los ejemplos seguramente van a seguir apareciendo. Primero, ¿qué es la peruanidad? Se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú, como podemos leer ahí. Se encuentra basada en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. Sí, no era broma lo que decía, por ejemplo, Nicolás, ¿no? Que decía con fe con respecto a las ODS, a los ODS,
Aquí también, jóvenes, con fe en el futuro. En ellas se hallan las expresiones como la cultura y vivencias que construyen la idea de Perú. Tenemos algunas imágenes, la procesión de la bandera en Tacna, ¿no? La festividad de la Virgen Candelaria en Puno, e imágenes de lo que sería, de lo que es el Plan Bicentenario del Perú. Recuerda que este año cumplimos 200 años de república. ¿Qué aspectos fundamentan nuestra peruanidad? Ya lo que justamente estábamos hablando. Ya, las cuatro principales respuestas que dieron en el chat fueron las siguientes, ¿no? La cultura, nuestra comida, nuestra diversidad cultural en general, los paisajes. Bueno, número 1, la historia. ¿Qué nos une la historia? Para bien o para mal. La historia de nuestra patria es una sola. En consecuencia, es necesario revalorar la acción del hombre peruano a través de la misma. Así tenemos, por ejemplo, el Inti Raymi y la conmemoración del combate de 2 de mayo. 2. El reconocimiento del valor de las ciudades pre- y postcolombinas. Precolombinas, por ejemplo, aquí en la foto, la capital del Reino Chimú, Chan Chan. Y a la derecha, la ciudad del Cusco, que obviamente tiene doble fundación. Fundada primero por la población autóctona del Valle del Río, del Valle de Acamama, ¿no? Y nosotros conocemos como incas, pero luego también hablamos de la fundación española. 3. Valorar las técnicas de los antiguos peruanos en la agricultura. Jóvenes, los Moche, los Nazca, vivieron en un desierto. En el desierto el agua es escasa. Dígame, por ejemplo, en el caso de los Nazca, ¿cómo hicieron para contrarrestar ese problema? Sacaron agua de la napa freática a través de acueductos y galerías filtrantes, ¿recuerdan? Y en el caso de la costa norte, hablé de los Moche. A ver, pasemos a los Chimú mejor. Los Chimú, que también habitaron la costa norte, obviamente siglos después que los Nazca, que los Moche, siglos después que los Moche. ¿Qué idearon? Para también aprovechar el agua subterránea. Muy bien, los huachaques. Ajá, los huachaques o chacras hundidas. Correcto, Luis Ángel, correcto, Nicolás. Los huachaques. Claro, los huachaques. Y los tiahuanacos jóvenes, para contrarrestar la helada. ¿Lo ven en la imagen? Los españoles le llamaron camellones. Nombre autóctono, los guaruguaru. Chacras elevadas, más bien. Si los huachaques son chacras hundidas, estas son chacras elevadas. Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Sigo. Revalorar los idiomas que nuestros antepasados todavía hablan. O mejor dicho, revalorar los idiomas que todavía superviven. Como por ejemplo, el Asháninca, el Aguajún. A ver, recuerde, ¿cuántos idiomas autóctonos se hablan en el Perú? No olvidar, 48. 48. De esos 48, 44, ¿dónde se hablan? En la selva. Y 4 en la sierra. 5. Valorar, practicar y difundir las manifestaciones folclóricas. ¿No? En la imagen, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se puede ver en la imagen de la derecha? Una de las que más me gusta a mí. Propio de la Sierra Sur, la danza de las tijeras. De repente aquí en el salón tenemos a alguien que en el colegio le haya tocado practicar danza de tijeras, que es bien complicado, le diré. Aquellos que han intentado hacerlo es bien difícil. Moverse, hacer piruetas y a la vez estar constantemente haciendo sonar las tijeras. Sí, correcto, Nicole. ¿No? La columna es una de las que más sufre. ¿No? Y ahí nada, que zapatillas, Nike, Adidas.
¿no? La costumbre de estos danzantes es usar la zapatilla de lona, sí, esa de tela, esa que usaba, ajá, tipo ti, esa que usaba su papá cuando estaba en educación física, algo así. Miren, no sabía que ustedes habían llegado a conocer las Reno Super Reno, claro, tipo Super Reno. Esas eran las toneras en mis tiempos jóvenes. ¿Puede creerlo? 6. Incorporar el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer las diferencias. Jóvenes, ¿el Perú es un país pluricultural? ¿Sí o no? ¿Es el Perú un país pluricultural? Por supuesto que sí. Pero pluricultural en sí mismo no es totalmente bueno, es parcialmente bueno. ¿Por qué digo parcialmente bueno? Porque lo que nos dice el concepto es que en un país como el Perú hay muchas culturas. Esa es la pluriculturalidad. Pero, ¿cuál sería el plus a eso? Que aparte de que hayan muchas culturas, que está bien, jóvenes, que haya muchas culturas, entre estas exista ¿qué? Comunicación, diálogo, interacción, pero correcto, como dice Talía, como dice Nicolás, basadas en el reconocimiento de las diferencias, pero la admisión del respeto mutuo. Dicho de otra manera, una relación horizontal o vertical entre culturas jóvenes. ¿Horizontal o vertical? Esa es la clave. Horizontal, de tú a tú, entre iguales. Una relación armoniosa, equilibrada. He ahí el punto. Allá. Y menciona Luis Ángel, profe, ¿y eso qué tiene que ver con la interculturalidad? Bueno, esa acción de la cual estamos hablando, Luis Ángel, eso es la interculturalidad. O sea, lo que voy. La pluriculturalidad no es una acción, es una situación, es una condición, es un estado que lo presenta el Perú. ¿Qué implica? Que en el Perú hay muchas culturas. La interculturalidad se refiere a la interacción entre esas culturas. O sea, el Perú es un país pluricultural y buscamos que la interculturalidad se afiance entre, entre los diferentes grupos. Ajá. No, gracias a usted por preguntar. Gracias a usted por preguntar. 7. Incorporación a la vida nacional a los millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas y nativas poblan el territorio. De esto hablamos también la vez pasada. Jóvenes, ¿en qué se parecen estos dos tipos de comunidades? Que se basan, que se basan en grupos de personas que tienen vínculos en común. ¿Qué tienen en común? Comparten una misma tierra, trabajan la misma tierra, idioma, costumbres, tradiciones, diferencias. ¿Cuándo hablamos de campesinas? Cuando estamos en la sierra. ¿Y dónde encontramos las nativas? Si las campesinas se ubican en la sierra, las comunidades nativas son las que se ubican ¿dónde? En la selva. Se basan en los grupos tribales. Ahora hablemos del sentido de pertenencia. Es muy parecido a lo anterior. ¿A qué se refiere el sentido de pertenencia? La identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Ahora le diré, complementando lo que se menciona ahí, así como la identidad nacional o de un grupo en particular, no, eh, o mejor dicho, así como la identidad de un grupo, como la identidad personal, se basa justamente en cómo uno se autopercibe. Hay que agregar lo siguiente. En la formación de la identidad, si bien es cierto, es importante lo subjetivo, lo intrínseco, lo interno, ¿sí? Está bien, es importante. No debemos olvidar que para terminar de formarla, también se requieren factores extrínsecos.
Si no me está entendiendo, ¿a qué me refiero? ¿Tiene o no tiene que ver con la identidad la forma como nos relacionamos con otras culturas? ¿O cree usted que para formar la identidad solamente hay que autopercibirnos y mirarnos solamente y autocontemplarnos? ¿Qué cree usted? Correcto, jóvenes. En la formación de la identidad de una persona o de un grupo social, es importante también la forma como se relaciona con otros grupos o con otras personas. Correcto, Yanli, y a eso quería llegar. O sea, complementa la interculturalidad. Porque cuando usted conoce otras culturas, correcto, sabe usted que es diferente en cuanto a lengua y costumbres. Pero ese diferente no es para que usted se sienta más o se sienta menos, sino simplemente es para que valore lo que tiene y valore también las características de la otra cultura. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. ¿Quiénes promueven la identidad nacional? Bueno, debería el Estado, las instituciones civiles y mire lo último, quienes también tienen el deber de promover la identidad. Los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión comercial en el Perú. ¿Cree usted que promueve la identidad? En líneas generales parece que no. Otros dirán, profesor, y el Canal 7, pero el Canal 7 es canal del Estado, no es televisión comercial. Ejemplos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Elementos, la lengua, la religión, la cultura, la etnia. Y jóvenes, antes de mencionar la lista de festividades, por favor, veamos la diferencia entre tradición y costumbre. ¿Qué es la tradición? Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar. Se transmiten de generación en generación. Esto es una tradición, como por ejemplo la procesión del Señor de los Milagros. Eso es una tradición. O la celebración de la Navidad. También es una tradición. Ahora bien, ¿qué es una costumbre? Costumbre es la forma particular cómo se da esa festividad, esa fiesta, esa tradición. Son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona, al practicar una tradición. O sea, ¿qué es lo más probable que pueda variar? ¿La tradición o la costumbre? La costumbre, ¿ya? Y la tradición todavía permanece. Ejemplo, decía yo, una tradición es celebrar la Navidad, pero podría darse el caso de que de aquí 20 años algunas costumbres puedan cambiar. Por ejemplo, en su casa existe la costumbre de tomar chocolate caliente, ¿ya ve? ¿Le parece idóneo en pleno verano tomar chocolate caliente? Ya. Bueno, si la mayoría de repente piensa lo mismo, quién sabe, en una Navidad no muy lejana, Navidad 2030, vea usted que pocos o casi nadie tomaba chocolate caliente. Más bien festejan la Navidad tomando chicha morada. ¿Ve? Bien. Y jóvenes, antes de las preguntas, miren, aquí están las diferentes festividades. 4 por cada región estamos mencionando. En la costa, en Ica, la fiesta de la vendimia.
2, la procesión del Señor de los Milagros. 3, el Festival de la Marinera, Epicentro Trujillo. 4, ya lo habíamos visto, en Tacna, la procesión de la bandera, celebrando la reincorporación de Tacna al seno patrio. En la sierra, la fiesta de la Mamacha Candelaria en Puno. Se paraliza Puno, jóvenes. Es más, ya estamos en fechas, ¿no? La Candelaria, hay gente que viaja solamente por ello. Bueno, con esto de la pandemia me imagino que no va a ser lo mismo. Y aquí sí, jóvenes, hay que admitir que en esta festividad se incluye maltrato animal, ¿no? Mire, un cóndor amarrado al lomo de un toro. Claro, esta festividad trata de representar con el cóndor al mundo indígena y al toro al mundo español. La chonguinada en la Sierra Central, Huancayo, Junín. La fiesta de los negritos en Huánuco. Y en la selva, las más importantes. Bueno, primer puesto, la fiesta de San Juan en toda la selva. Se paraliza el oriente peruano. Ya no hay suficiente arroz para hacer tanto Juanes. La fiesta de los chayahuitas en Loreto. La fiesta de las cruces en Ucayali. Y culminamos con una tradición en San Martín, el carnaval y Junchía, o sea, el matrimonio masivo nativo en el departamento ya mencionado, San Martín. Ah, sí, por si acaso no se me vayan a molestar algunos, ¿ya? Tiene razón Mel, no hemos colocado Cajamarca. Sí, lo que pasa es que en otros ciclos habíamos colocado Carnaval Cajamarquino, ¿no? Entonces, como el tema es el mismo, el contenido es el mismo acerca de las festividades, lo que hacemos a veces ciclo por ciclo es hacer unas variaciones. Pero sí ha estado, por si acaso, Mela, no se me moleste, ¿no? Claro, es más, hay que admitirlo. El carnaval creo que recibe más turistas, que congrega más gente bailando, es el de Cajamarca, ¿no? Es el más pintoresco, creo yo. Harto talco, hartos globos. Bien, pregunta número 1. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Una participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta: no entendemos nada. ¿Para qué escuchar algo incomprensible? Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones debió ser realizada por la profesora? A ver, yo sé que si usted es draconiano, profe, la ha de hecho, ¿ah? Aplicar medidas coercitivas a todo tipo de burla. Expulsadas, profesor. Nicole es más brava. Puñete, dice. No. Nada que ver. La clave sería la letra C. Por si acaso, si se encuentran en una pregunta de examen con esto, tienen que resolver como dicta el sentido común o lo correctamente permitido, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? Nada de meter puñete. Ya, la clave es la letra C. Trabajar más el tema de revalorar las lenguas originarias. La clave es la C. Aunque tiene razón Nicole, a veces dan ganas, ¿no? Pero no, nada con violencia, jóvenes. Nada de violencia. Ya, el conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas, como la uña de gato o la ayahuasca, por parte de las comunidades, es reconocido en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Jóvenes, este aporte, este patrimonio inmaterial que es el conocimiento sobre plantas medicinales, se lo debemos a quienes. Y marcamos que la D, la contribución histórica importante que viene de los pueblos originarios. Ellos tienen muchas cosas que enseñarnos. Vamos a la penúltima. Sobre las festividades. ¿Qué es correcto? Estas actividades responden a una identidad que establece diferencias entre comunidades verdadero.
Ser diferente no es malo, jóvenes, ¿ah? 2. Estas festividades tienen un carácter obligatorio, falso. La originalidad de las expresiones culturales es parte de la diversidad, verdadero. La política nacional de interculturalidad es anterior a las expresiones tradicionales, falso. No, la política viene después. Por tanto, la clave, ¿cuál sería? La letra D. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la última, jóvenes, nos vamos. Qué fácil. Costa Sur, ¿cuál es? 1. Festival de la Vendimia en Ica. Número 2. De la Selva Norte, ¿cuál es? De la Selva su fiesta, jóvenes, ¿cuál es? El Carnaval de Juncha en San Martín. Sierra Central, la Chonguinada de Huancayo. Y Sierra Sur, Puno, Festival de la Candelaria. Jóvenes, ¿qué letra sería? Y con esta nos vamos. La última, la D también. Mis jóvenes, un gustazo. Pausamos la grabación.